Yo en realidad me había pedido José Antonio que hablara un poco de la cuestión de la relación entre la teoría crítica y el psicoanálisis, y me he preparado un texto bastante largo, que es en realidad una parte de un libro que va a salir dentro de un par de semanas, o varias partes de ese libro mejor. Entonces voy a intentar ser todo lo sintético que pueda, ¿no? Y voy a centrarme fundamentalmente en Adorno, y en realidad no voy a hablar tanto sobre el psicoanálisis en Adorno, que ya lo he hecho en otros sitios, y además algunos de los que estáis aquí me habéis escuchado quizá varias veces, lo cual quiere decir que igual yo también estoy un poco cansado de hablar de eso en esos términos, sino que voy a intentar ver en qué medida eso sirve o puede ayudar a entender cómo para Adorno la combinación de teoría crítica o teoría social y psicoanálisis se convierte en una herramienta muy útil para entender de otro modo el autoritarismo, ¿no? De un modo quizá distinto al habitual, ¿no? Y el punto de partida tiene que ver con las lógicas de subjetivación, ¿no? Adorno tenía esta frase de que nada escapa a la mediación social en el mundo, pero al mismo tiempo nada es únicamente social. Todo, dice Adorno, todo tiene el carácter doble de lo que podría ser y de aquello en lo que el mundo lo ha convertido. Y esto es algo que afecta también a la propia posición de los individuos, a la propia posición de los sujetos, ¿no? La teoría clásica de Marx tendía a entender a los sujetos, y no le faltaba cierta razón en esto, como encarnaciones de funciones económicas, ¿no? Marx utiliza en el famoso pasaje, entre otros del prólogo a la primera edición del Capital, la fórmula del carácter máscara, ¿no? Los individuos serían, digamos, encarnaciones de funciones económicas, y son esas funciones económicas las que las permiten desempeñarse como sujetos, ¿no? Como sujetos del trabajo, del dinero, de la competencia, etc. Adorno asume que esto toca un elemento importante, pero que, digamos, los elementos de la subjetivación no se agotan aquí. ¿No? La individualidad no puede explicarse únicamente desde el punto de vista de las funciones sociales. Lo interesante está para Adorno en que los individuos son entidades escindidas. Y entidades escindidas en la medida en la que, al mismo tiempo que encarnan funciones sociales, son también, digamos, sujetos vivos en los que operan fuerzas libidinales que no provienen de la sociedad, que la sociedad puede canalizar, puede moldear, puede inhibir, puede reprimir, pero hay, digamos, una escisión, un conflicto, que es para él lo que hace útil e interesante analizar, digamos, la relación entre teoría crítica y psicoanálisis, ¿no? Una relación, podríamos decir mejor, entre teoría social y psicoanálisis, que en Adorno está, digamos, bastante cargada de ambivalencias, en realidad, ¿no? En primer lugar, porque a Adorno no le interesa el psicoanálisis, sino como lo que Horkheimer había formulado ya como una ciencia auxiliar, es decir, a Adorno no le interesa entender la psique por sí, ni cree, como vamos a ver ahora, que la psique sea de suyo algo explicativo de algo. La psique solo puede entenderse en el momento en el que él escribe, en relación de alguna manera con la posición que los individuos ocupan dentro de la sociedad. En eso entraremos ahora un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que cree es que teoría social y psicoanálisis no pueden fundirse en un análisis coherente. Utilizando una imagen de Ulrich Sonnemann, son como dos tuertos que tienen que ponerse a trabajar conjuntamente. Es decir, la teoría social es completamente ciega a la interioridad psíquica de los seres humanos, y la psicología es bastante ciega también, por no decir completamente ciega, a los procesos sociales que determinan en muchos casos la acción. ¿A dónde lleva esto Adorno? A un acercamiento al psicoanálisis que tiene, digamos, fundamentalmente dos barreras, ¿no? Una sospecha muy fuerte frente a toda forma de psicologismo, es decir, no se pueden explicar los procesos sociales desde la psique. Esto es, digamos, para él un límite último que no se puede olvidar, ¿no? Y que es el mayor problema de los aportes freudianos y probablemente de buena parte de los aportes psicoanalíticos que han salido desde ahí. La sociedad no se explica desde la psique, no puede explicarse desde la psique, pero al mismo tiempo, de alguna manera, hay también un conflicto muy fuerte en el que probablemente Adorno fuera demasiado lejos, que es una desconfianza muy visceral hacia la terapia psicoanalítica y hacia la terapia psicológica en general, como algo que sirve únicamente para limar las posibles fricciones que genera la adaptación. Y por tanto hay un reconocimiento muy fuerte de que lo que es prioritario a la hora de explicar los procesos de subjetivación es la lógica social objetiva. Y eso es, digamos, el punto de partida central. Ahora bien, ¿qué es lo que aporta Adorno? Y no es nada menor, ¿no? Que si la lógica social objetiva se mantiene en marcha,
no es porque exista un sujeto automático que camine por ahí, ¿no? Sino que ese sujeto automático, es la fórmula de Marx para explicar, digamos, lo que significa el capital, solo existe porque hay individuos vivos que lo reproducen a través de sus acciones. Y en la medida en la que la lógica social solamente se mantiene en marcha porque hay individuos que la mantienen en marcha, diríamos la inmensa mayoría de individuos, pues es sumamente importante atender a la función de la psique. Ahora bien, ¿cuál es para Adorno el rol explicativo de la psique? Porque esto es otro elemento importante. Es algo que queda ceñido a una determinada fase histórica. Él cree que la función, la capacidad explicativa de la psicología es inseparable de la figura del individuo liberal burgués. Y el individuo liberal burgués, como es sabido, en Adorno está vinculado, digamos, al surgimiento de las formas de economía mercantil, monetarizada, y perece no con la economía mercantil, que no, pese a ciertas formulaciones exageradas, no llega a perecer nunca, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, no sabemos cuánto durará. Hay cada uno que desee lo que quiera, ¿no? Pero lo que significa, digamos, el paso del capitalismo liberal al capitalismo postliberal, al capitalismo concentrado, supone, digamos, que la psicología pierda una enorme capacidad explicativa. Es decir, Adorno entiende que la psicología solo puede, digamos, aspirar a dar cuenta de forma explicativa de la acción de un sujeto cuando ese sujeto actúa de forma autosuficiente, autónoma. Cuando su acción se explica a partir de sí mismo, de sus intereses, en un régimen de competencia, con una cierta libertad y con un marco de capacidad de agencia. Las formas de socialización a las que él asiste, que acompañan al ascenso del fascismo, pero también al paso al capitalismo postliberal, implica que los individuos dejan de ser entidades autosuficientes cuya acción se explica por sí mismo, sino que están cada vez más sometidos. No es que no tengan capacidad de agencia, sino que su agencia se explica por su creciente dependencia o su creciente, digamos, una vida crecientemente marcada por el influjo del aparato social concentrado del que sus vidas dependen, ¿no? Del que sus vidas dependen. Y eso significa que la línea de demarcación entre la mónada individual y la realidad externa se difumina. ¿Qué implica eso? Que la psicología pierde capacidad explicativa. De una forma, digamos, un poco exagerada, Adorno venía a decir: el mundo preburgués no conoce psicología, el mundo posburgués ya no la conoce. Ya no la conoce. Esto es excesivo, pero podríamos utilizar aquí la figura que utiliza Adorno, digamos que utiliza Marcuse, perdón, de que el psicoanálisis está envejecido, pero eso no significa que sea falso. Hay que ver a qué tipo de verdad puede aspirar, ¿no? En una sociedad, por así decir, postliberal, en cierto sentido postburguesa, aunque continúa de alguna manera con la estructura de la sociedad burguesa. Y la actualidad que encuentra Adorno en el psicoanálisis, y no en cualquier tipo de psicología, sino en el psicoanálisis precisamente, tiene que ver precisamente con la escisión entre la lógica social y los individuos que la mantienen en marcha. Y tiene que ver con que precisamente la vida individual ya no puede explicarse a partir de sí misma, sino que se ve sometida a un grado de coerción por el aparato del que depende su supervivencia que no tiene precedentes. Y eso implica, de alguna manera, que la opción por la que, digamos, el método por el que había optado Freud, que era sumergirse en la vida psíquica del sujeto atomizado individual, prescindiendo de alguna manera de una visión, por así decir, sociologizada del lugar del sujeto, como sí que harían algunos de los revisionistas, Karen Horney, Erich Fromm y otros, ¿no? Es mucho más interesante para dar cuenta de la situación en la que se encuentra el sujeto en el capitalismo postliberal, que tiene que ver fundamentalmente con cómo la coerción social afecta a la libido, a los mecanismos libidinales y, digamos, a los destinos de las pulsiones, ¿no? Es decir, Adorno encuentra que el núcleo central que necesita la teoría crítica de la sociedad para poder completar el análisis de la psique, de la vida interna de los sujetos, es la metapsicología. Precisamente aquello de lo que el revisionismo, digamos, de la generación de Fromm y Horney quería deshacerse, ¿no? Solamente analizando las dinámicas pulsionales y no socializando superficialmente los fenómenos psíquicos, podía entenderse la escisión entre el sujeto vivo y la objetividad que gobernaba su vida, ¿no? Y fundamentalmente lo que esto permitía sacar a la luz es lo que en Dialéctica de Ilustración, en ese famoso pasaje, se llama la historia subterránea de la civilización, la historia de los distintos instintos y pasiones deformados, ¿no? El lado nocturno
de la civilización en un momento precisamente en el que la coerción social ha alcanzado un nuevo umbral y genera una experiencia del daño sobre la vida que da lugar a dinámicas psíquicas específicas en la vida interna. Es decir, los sujetos están sometidos a un nivel de presión, de coerción, de daño que no tiene precedentes, y eso se ve muy claramente en cómo Adorno retoma, por ejemplo, la figura freudiana de la cicatriz narcisista, ¿no? Freud dice, más allá del principio de placer, que la inadecuación entre los deseos y la necesidad de adaptación a la realidad produce en los individuos una pequeña herida narcisista que deja una cicatriz y que nunca acaba de sanar del todo. Adorno lo que dice es que el grado de coerción con el que se imponen las sociedades del capital cada vez más concentrado, digamos que generan unas condiciones de vida en las que la coherencia y la continuidad biográfica, la capacidad de ser sujeto de la propia vida, la capacidad de sentirte, digamos, autor de tu biografía, disminuye, no solo de sentirte, sino de serlo. Quizá sentirte, uno puede sentirse de muchas maneras, eso es lo que explica precisamente el psicoanálisis, ¿no? Pero la capacidad de serlo realmente, el grado de heteronomía por el que se rigen las vidas llega a otro nivel, y eso implica que la coerción con la que el aparato de socialización se impone sobre las vidas lo que genera ya no es una cicatriz narcisista, sino un carácter que es un sistema de cicatrices, dice Adorno, un sistema de cicatrices que se infligen a través del sufrimiento y que apenas pueden integrarse fácilmente. ¿Qué implica esto? Un grado de coerción social que apenas deja ya lugar a conflictos como aquellos a través de los cuales, según Freud, se forjaba el yo, se forjaba la autonomía. ¿Por qué? Porque el grado de fuerza de la autoridad social frente a la que se enfrentaría el sujeto es tan grande que los conflictos de alguna manera hacen que la economía libidinal capitule de antemano, no puede enfrentarse realmente a una autoridad que además cada vez está menos mediada por la figura del padre o por otro tipo, sino que se impone, según la lectura de Adorno siempre, de una forma cada vez más inmediata, ¿no? Y que exige además un nivel de renuncias y de sacrificios que desbordan la economía psíquica, que apenas se pueden compensar y que por tanto llevan al famoso diagnóstico de la debilidad del yo. La debilidad del yo es una debilidad doble, ¿no? Tienen, digamos, muchos niveles de explicación, pero es un yo débil, por una parte, frente a la realidad prepotente que impone su norma, y es un yo débil frente a su propia economía pulsional. Es decir, es un yo que ya no tiene fuerza suficiente para imponer los mecanismos de represión, sublimación, etc., ¿no? Y eso afecta a su autoestima y afecta enormemente a su seguridad en sí mismo, ¿no? Pese a todo, este nuevo grado de coerción social, ¿no?, para poder mantenerse en marcha la lógica social, requiere algún tipo de interiorización por parte de los sujetos, por más que entren en colisión con los sujetos vivos, con sus necesidades, ¿no? Y la conclusión de Adorno, que formula en las siguientes palabras en Dialéctica Negativa, es muy clara. Como la realidad dominante es objetivamente inadecuada a los individuos, solo puede realizarse a través de los individuos, es decir, psicológicamente. ¿Qué implica esto? Que sin la mediación de la psicología y probablemente de la metapsicología no podemos explicar cómo funciona realmente la lógica de la dominación social. Que de alguna manera sobrellevar el antagonismo de los sujetos desposeídos, debilitados, atomizados, crecientemente dependientes, con la objetividad social de la que sus vidas dependen, que no les reconoce como seres concretos, únicamente como encarnaciones de funciones sociales, compradores, vendedores de mercancías, etc., y frente a la que por tanto se saben completamente prescindibles y sustituibles, poder vivir con esto y con el grado de coerciones que implica requiere de una atención a las dinámicas psicolibidinales. Sin eso, digamos, la teoría social pierde una enorme capacidad explicativa. ¿Y qué es lo que permite a Adorno esto? ¿Cuál es, digamos, el gran logro que Adorno saca de aquí? Una nueva forma de explicar fenómenos que tienen que ver con cómo arraiga, cómo se produce, qué es lo que vuelve eficaz las ofertas, actitudes y estímulos autoritarios, entre otras cosas. Es decir, los elementos que en el discurso del marxismo clásico y en algunos sentidos un poco tosco, ¿no?, de la crítica a la ideología como crítica a la falsa conciencia, ¿no?, se revela sumamente insuficiente a la hora de dar cuenta de cómo arraigan determinadas ofertas en las demandas psíquico-divinales de unos individuos cada vez más dependientes. Y por eso, digamos, podríamos decir lo que antes se llamó, lo que en su día se llamó el análisis de la falsa conciencia, requiere de alguna manera incorporar también el análisis del inconsciente.
para corregir también, digamos, su optimismo y quizás su racionalismo excesivo, ¿no? Lo que Freud había aportado para Adorno tiene que ver con cómo las dinámicas sociales de individuación inciden en las necesidades, los deseos, los miedos, la angustia de los individuos socializados, y todo eso son motivadores de su acción. Son elementos que explican la acción, ¿no? Y eso es lo que lleva a Adorno a formular una nueva manera de entender la ideología que tiene muy poco que ver con lo que se había explicado anteriormente. Quizá la frase más explicativa, a mi juicio, de lo que opera aquí, es una frase en la que Adorno, digamos, de forma bastante lapidaria, afirma: ideología es hoy el estado de conciencia inconsciente de las masas como espíritu objetivo. Es decir, la ideología es un estado de consciencia y de inconsciente. Esto es lo que opera aquí. Y si Adorno había señalado también que lo que permite explicar la psique, o lo que hace necesario, digamos, el estudio, aquello por lo que la teoría social requiere de estudio de la psique, es entender las condiciones subjetivas de la irracionalidad objetiva. Esto es algo que, digamos, cobra bastante peso si atendemos a cuáles son los fenómenos de irracionalidad objetiva que Adorno tenía ante sí. Y esto es lo que, digamos, esto es lo que él intenta explicar con esta incorporación del psicoanálisis, ¿no? Desde luego, el hecho de que haya un apoyo en masa al fascismo, a tendencias antisemitas o de otro tipo, forma parte de esto, ¿no? Puede parecernos hoy quizá más raro explicar esto en términos irracionales, pero bueno, quizá tengamos tiempo para detenernos en ello. Pero no se limita únicamente a esto. El hecho de que normalicemos, y podríamos trazar muchísimas continuidades de esto con el presente, no me voy a detener en ello porque no tengo tiempo. Pero la irracionalidad está, digamos, en identificarse, en dar plausibilidad a determinadas figuras. Podemos pensar hoy en muchas de ellas, creo que no hace falta que nombre al señor Donald o a algunos otros, ¿no? Pero tiene también que ver con el hecho de que se conviva de forma completamente normalizada con una escalada atómica que amenaza con una destrucción inmediata de todo. Algo que tenemos en nuestra propia versión contemporánea, no ya, digamos, tan atómica, aunque hay quien llama, digamos, a redespertar algunos fantasmas, pero bueno, la idea de que hay algo que amenaza la supervivencia de la vida sobre el planeta, y es algo con lo que convivimos con perfecta normalidad y que no queremos ni siquiera mirar demasiado de frente, ¿no? O un elemento que parece, digamos, bastante más banal, pero que no lo es tanto, ¿no? Como que es el hecho de que una sociedad racionalizada, tecnificada, capaz de dominar enormemente la naturaleza, muy desencantada, o sea, que ha desencantado el mundo hasta términos, digamos, insospechados hace pocas generaciones, conviva con una creencia completamente normalizada en fenómenos ocultistas, la lectura de columnas de astrología y fenómenos, digamos, que también podríamos actualizar, digamos, discursos, los llamados discursos magufos y otro tipo de cosas que florecen en la actualidad. Adorno dice, estos son fenómenos que tienen que ver con el estado de conciencia inconsciente, pero son fenómenos del estado de conciencia inconsciente que, de alguna manera, no responden a una realidad psíquica, sino a una realidad socialmente producida. Que tiene que ver con una creciente socialización de la vida, con una captación total del individuo en sus ámbitos de vida privada, de vida profesional, de vida pública, que convierte la existencia en algo asfixiante, ¿no? Y por la creciente normalización, control, vertebración de la vida desde los tentáculos de lo que él llamaba el mundo administrado. Esto lleva a los sujetos a sentirse presos de un entramado en el que importan muy poco y presienten la fragilidad de su condición, pero hacerse cargo de ella y mirarla de frente es algo, digamos, que implica un fuerte agravio a la economía libidinal, requiere una entereza de la que los sujetos a menudo carecemos, ¿no? Y ahí viene la identificación con roles sociales, con funciones, con encarnaciones del poder y el éxito social, que permite que nos sintamos menos dependientes de los procesos objetivos. Pero la identificación del individuo con sus funciones sociales no implica una identidad, sino precisamente una identificación. Y esa identificación es frágil, es problemática y da lugar, digamos, a nuevos conflictos que tienen que ver, digamos, donde para Adorno está la chicha del psicoanálisis realmente es en el estudio de los procesos de identificación, compensación, mecanismos de defensa, racionalización y estrategias para dar salida a una agresividad y a una frustración que crecen en estas formas de vida, ¿no? Y que buscan de alguna manera cómo canalizarse y cómo dar salida sin poner en peligro la adaptación.
Todo esto son estrategias de supervivencia, podríamos decir, pero para Adorno son estrategias de supervivencia que requieren plantear de un modo nuevo la crítica al autoritarismo. La crítica al autoritarismo ya no puede explicarse de alguna manera intentando desmentir sus proclamas. Si uno intenta decirle a los individuos, de donde queramos pensar, que los delirios de grandeza de su comunidad nacional pues son delirios, ¿no? O si intenta argumentar que los caracteres étnicos no explican por sí mismos de alguna manera las divisiones de la vida social ni permiten hablar de grupos naturalmente inferiores o superiores. Si uno intenta explicar a alguien racionalmente que la posición que los astros pudieran tener en su fecha de nacimiento no permiten hacer previsiones sobre los avatares que le esperan en su vida cotidiana, aunque esto se desmienta, el atractivo del nacionalismo, del racismo, del antisemitismo, de la astrología no disminuye. No disminuye. Quien quiere dar credibilidad a este tipo de actitudes no lo hace por una persuasión racional, sino porque encuentra en ellas algún tipo de respuesta a sus demandas, a sus anhelos, a sus impulsos, a sus necesidades. Y eso implica para Adorno que no se trata de desmentir los contenidos de la ideología, no se trata de educar, digamos, para que la gente entienda, por ejemplo, que la violencia de género está mal o que las razas no son de suyo desiguales, ¿no? Se trata más bien de analizar en qué disposiciones humanas, parafraseo Adorno, se basan este tipo de conductas, qué aspiran a suscitar. ¿Por qué la sociedad contemporánea produce seres humanos que responden a estos estímulos, que necesitan estos estímulos? Porque lo que es socialmente necesario, Adorno está hablando aquí de la idea de falsa conciencia socialmente necesaria, no es el contenido de estas proclamas, no es la estructura de estas proclamas, sino que es, digamos, lo que ha llevado a una transformación de la constitución de la subjetividad que la hace receptiva a este tipo de estímulos y que las permiten amoldarse mejor a las transformaciones de la sociedad. Y solo por esto las ideologías son sustanciales, no por lo que dicen. No por lo que dicen. Es decir, lo que es sustantivo, si queremos analizar, por ejemplo, los discursos autoritarios, no es lo que dicen, sino cómo enlazan con demandas subjetivas que provienen de un malestar mudo, de difícil articulación, de una sensación de frustración, de dependencia y de la necesidad de compensarla. Y de dar, de alguna manera, también salida a la agresividad que todo esto hace que bulla dentro de los sujetos, ¿no? Esto implica visibilizar las condiciones de producción de la subjetividad. Esto es lo que hay que poner en el centro para Adorno, si se quiere combatir de forma eficaz el hecho de que el autoritarismo arraigue en los sujetos, que ese es el problema, ¿no? Y aquí hay un elemento que, en primer lugar, tiene digamos una dimensión, por así decir, cognitiva, ¿no? La capacidad explicativa de este tipo de respuestas, ¿no? Claro, ante la sensación difusa de encontrarse en manos de poderes sociales y económicos cada vez más omnímodos, ¿no? Adorno dice en Mínima Moralia, por ejemplo, no cito de memoria, que lo que es común a todos los seres humanos del momento histórico en el que escribe esto, entre el 44 y el 47, es que nadie puede ya decidir autónomamente su vida al margen de los procesos económicos, y nadie quiere decir nadie, ¿no? Nadie escapa, ni siquiera, digamos, los que están en una clase social dominante, que disponen sobre las vidas de otros realmente. Ni siquiera ellos pueden decidir autónomamente su vida al margen de los mecanismos de mercado. No digamos ya la mayoría social, ¿no? Muchísimo menos, ¿no? Entonces, se buscan explicaciones que permitan de alguna manera personalizar las lógicas anónimas, a menudo opacas, que rigen los procesos sociales, y buscar fórmulas para que una sociabilidad que se rige por mecanismos crecientemente abstractos, a menudo impenetrables, se vuelvan traducibles en términos de experiencia cotidiana, se vuelvan algo con lo que uno pueda, digamos, dar sentido a su vida cotidiana. Esto resulta cada vez más difícil. Y sin embargo, los individuos viven en una situación, en una sensación fundada hasta cierto punto de amenaza. Y Adorno escribe esto en el momento, digamos, escribe estas cuestiones no solo en el momento del fascismo, también en el momento de lo que hoy llamamos la máxima prosperidad de los milagros económicos de posguerra, es decir, el momento del capitalismo de bienestar. Incluso en este momento, dice Adorno, la integración de los sujetos como fuerza de trabajo y como sujetos de consumo es precaria. Y perciben que sus intereses más vitales entran en conflicto con un poder social que está cada vez más concentrado y al que, digamos, su existencia como seres individuales no le importa nada. Son perfectamente sustituibles, perfectamente intercambiables y sus vidas valen muy poco. ¿Qué sienten? Pues que hay un poder concentrado enormemente prepotente frente al que no pueden nada. Y si este poder, queremos llamarlo como lo llamara Marx, ¿no? Cuando habla del capital, el sujeto automático,
el capitalismo contemporáneo no ofrece ninguna encarnación palpable de los intereses del sujeto automático. Esto es algo puramente abstracto, ¿no? La dominación social ya no es directa, aunque haya quien quiera hablar de Soros y tal. Todo esto son personalizaciones bastante baratas y bastante fáciles de ver en todas sus limitaciones, ¿no? La coerción determinante que pesa sobre las vidas es abstracta y aparentemente objetiva. Su forma más visible es la producción. Se disfraza como producción, se disfraza como coerción al rendimiento en el trabajo. Y eso genera, digamos, situaciones de conflicto en las que la demanda de producción y rendimiento es algo, digamos, a lo que es muy difícil. Que se dé un conflicto. El conflicto se da entre diferentes funciones dentro del entramado productivo. Por ejemplo, los individuos que producen, los asalariados que producen, pueden tener un conflicto con los asalariados que, digamos, tienen como cometido profesional regular el funcionamiento de la producción. Pero unos y otros son igualmente dependientes frente al capital concentrado. Están en escalas profesionales distintas, tienen mejores o peores salarios, quizá tienen mejores o peores situaciones profesionales, pero son igualmente dependientes. Y ambos pueden dar sentido a las coerciones que pesan sobre ellos, pueden hermanarse buscando un responsable común a sus males. Los de arriba, ya sean políticos, ya sean la Comisión Europea, ya sea quien sea. No quiere decir que muchos de los marcos de agencia a los que se atribuyen acciones no tengan a veces agencia, pero quizá no toda la agencia, seguramente no toda la agencia que se les atribuye, ¿no? Y a menudo, como acaba funcionando esto, es encontrando una especie de fantasía que figura la responsabilidad de todos los males que les aquejan en los mecanismos abstractos de socialización en una sola figura, ¿no? En una sola figura que encarna el mal. Y esa ha sido, en la modernidad clásica, hasta bien entrado el siglo XX, la figura casi mágica que habían desempeñado los judíos, ¿no? Cito Dialéctica de Ilustración. Por eso se grita al ladrón y se señala al judío. Él es, de hecho, el chivo expiatorio, no solo para intrigas y maquinaciones particulares, sino que se carga sobre él la injusticia económica que pesa sobre toda la clase. Es decir, una vez que hay una explicación y un culpable, la angustia por encontrarse a merced de fuerzas que están más allá del control que uno tiene, que son inexorables, frente a las que uno no puede nada, se compensa y la frustración tiene un destinatario preciso contra el que dirigirse. Eso no cambia nada, pero permite vivir más fácilmente con esa coerción. No la cambia, pero permite convivir con ella, con una menor fricción. Adorno dice, es evidente que esto, digamos, es significativo de tendencias que favorecen disposiciones autoritarias, pero no hace falta que nos quedemos en elementos explícitamente políticos, ¿no? Quizá uno de los rasgos más significativos aquí tiene que ver con el papel que juegan fenómenos aparentemente mucho más banales, pero que igualmente evidencian, digamos, disposiciones subjetivas marcadas por la dependencia, por la debilidad, que evidencian una afinidad con rasgos autoritarios y, digamos, modelos de experiencia, agresividad, pensamiento, acción, formas de posicionarse en la propia vida, digamos, afines a un comportamiento autoritario. Y uno de los elementos que Adorno encontró aquí, que puede resultar llamativo, ¿no? Y en los que el psicoanálisis fue realmente una herramienta heurística útil, ¿no?, fue su análisis de las columnas astrológicas. Puede resultar llamativo, ¿no?, pero Adorno entiende que hay una afinidad muy fuerte entre las formas de subjetividad que ampara el autoritarismo y el antisemitismo con las formas de subjetividad que ampara, según su lectura, que esto se puede compartir o no, pero ciertamente al juntar estos dos fenómenos, esto es algo muy propio de la metodología de Adorno, fenómenos dispares, saltan chispas que iluminan cosas. Podemos, quiero decir, no tenemos por qué considerar que toda persona que lea las columnas astrológicas de una revista semanal sea necesariamente un antisemita o un nazi, es evidente esto, ¿no? Ni siquiera plausiblemente, pero sí que hay, digamos, Adorno ilumina en algo que aparentemente es mucho más banal y mucho más cotidiano, latencias psicológicas que forman parte del mismo universo. Y si, como él decía, la exageración es la mejor lente de aumento, es lo que permite de alguna manera hacer visibles fenómenos que de otro modo pasarían por alto al sentido común, creo que en el análisis de la astrología se revelan cosas que son importantes hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta llamativo que en un momento histórico como el del siglo XX, digamos, de racionalización científica, económica, laboral, administrativa, ¿no?, que penetra cada vez más ámbitos de la vida, se dé algún tipo de credibilidad a las columnas astrológicas. Y lo cierto es que cuando Adorno se acerca a la astrología en la segunda posguerra, no es algo marginal, es algo plenamente normalizado en la comunicación de masas, probablemente más que hoy, ¿no?
Y además Adorno analiza las columnas astrológicas de uno de los periódicos más serios de Estados Unidos, el Los Angeles Times, que considera significativo el fenómeno de la superstición astrológica en cierta medida, porque revelaría que el proceso de desencantamiento del mundo, que avanza a pasos agigantados, ha dado con una frontera que no puede traspasar, que es la vida psíquica de los sujetos. Ahí, digamos, la racionalización necesariamente se detiene. La explicación que busca Adorno es que cuando la realidad objetiva se presenta a los sujetos inexorable como nunca antes, es el abracadabra lo que intenta dar algún tipo de sentido, algún tipo de sacarse de la chistera una explicación mágica. Y la pregunta evidentemente no es que los individuos quieran o den algún tipo de credibilidad, o por qué dan algún tipo de credibilidad a la astrología, sino por qué deciden hacerlo, por qué necesitan de alguna manera esto. Y esto es porque responde a necesidades pulsionales muy intensas, ¿no? Que además implican que la opción por el pensamiento mágico en una era hiperracionalizada se ajuste al principio de realidad de una forma perfectamente funcional. ¿Por qué? Bueno, voy muy atrasado, no sé hasta dónde me va a dar tiempo a hablar, pero intento seguir lo que pueda. Ofrece en primer lugar la idea. ¿Qué ofrece la astrología? Ofrece ayuda, ofrece consejo. Permite de alguna manera enfrentarse a lo que va a pasar esta semana en función de lo que digan los astros, ¿no? Es decir, la ilusión de poder descargarse de la tarea ardua, más bien penosa, ¿no? De orientarse autónomamente en una realidad social atravesada por mediaciones abstractas, coactivas, a menudo impenetrables, ¿no? Y se apoya en el supuesto tácito de que hay alguien que sabe más de mí y de lo que debo hacer que yo mismo, y que lo que yo mismo podría decidir autónomamente, ¿no? Por otra parte, los consejos de la astrología no cuestionan nunca las condiciones sociales, a menudo irracionales, en las que los sujetos tienen que vivir. Generalmente son, si no recuerdo, hace mucho que no leo el horóscopo, pero creo que suele ser trabajo, dinero y amor, ¿no? Cosas bastante, digamos, mediadas precisamente por los principios del psicoanálisis, realmente, trabajo, dinero y amor. A lo que se enseña, dice Adorno, es a sacar el máximo provecho a las circunstancias dadas, no a problematizarlas. Y en cierta medida, lo que acaba haciendo es dar una apariencia de sentido, un sucedáneo de sentido, a una necesidad heterónoma y ciega que gobierna la vida, intentando canalizar la angustia que puede generar la vida cotidiana, ¿no? Dando lugar a una especie de superstición normalizada que no solamente es un síntoma de la condición de dependencia de los sujetos, sino que la justifica, la encubre, la refuerza, y que tiene de alguna manera una fuerte afinidad con disposiciones autoritarias. Adorno dice, es sabido, ¿no? August Bebel decía, el antisemitismo es el socialismo de los imbéciles, la astrología es la metafísica de los imbéciles, si queremos jugar con esta imagen, ¿no? Pero ¿de dónde viene la afinidad electiva realmente? Con cómo, esto es lo interesante, cómo arraiga en la psique tanto el antisemitismo como el racismo, como la astrología, o este tipo de creencias que contravienen, digamos, lo que es racionalmente esperable de un sujeto autónomo, en forma de opinión. Es decir, la forma de la opinión está transformándose en las estructuras sociales de las opiniones públicas del capitalismo avanzado. Esto es algo, digamos, en lo que Adorno anticipa muchísimas cosas de la contemporaneidad, no me voy a detener en ello. Se está entrando, dice Adorno, en una especie de relativismo que renuncia de antemano a una noción de verdad vinculante, porque cada cual puede pensar lo que quiera con independencia de si es verdad o no, en la medida en la que le sirva a su provecho y a su autoafirmación. Es decir, estas opiniones son un modo de apropiarse la experiencia, ¿no? Un modo de apropiarse del mundo que se percibe como ajeno, como amenazante, de mitigar la sensación de miedo, quizá de indefensión del sujeto, ¿no? Pero claro, cuando se afirman cosas como que algo habrán hecho los judíos para ser blanco de tanto odio, o como que la conducta de una determinada persona se debe a que sea Capricornio o Sagitario, esta opinión ya no es un primer paso hacia el conocimiento, sino que desempeña una función fundamentalmente psicológica, ¿no? El yo opino, dice Adorno, no restringe el carácter hipotético del juicio, sino que lo subraya. Es decir, la opinión se convierte en una posesión preciada del sujeto que forma parte de su yo, y por tanto es intocable, está cargada libidinalmente. Hay una fortísima catexis libidinal. Y por tanto esa opinión va a ser resistente a cualquier tipo de desmentido racional.
cualquier cosa que pueda ponerla en cuestión va a verse refutada. ¿Eso qué implica? Que la vieja convicción liberal, ¿no?, de que la opinión normal prevalece sobre la patológica y sobre la mesurada, digamos, la normal y mesurada prevalece sobre la patológica, sobre lo demencial, sobre lo delirante, ya no es actual. Esta es la idea de Adorno, que es muy provocadora, ¿no?, en el momento histórico en el que la escribe. Quizá hoy pueda parecernos incluso más aceptable que entonces, ¿no? Quizá. Y lo que Adorno menciona es que del mismo modo que las sociedades hiperracionalizadas del siglo XX aprenden a convivir con la dosis normal de superstición astrológica, aprenden a convivir también con aquellos quienes resarcen sus ultrajes o los ultrajes del narcisismo herido a través de los delirios de grandeza de la comunidad nacional, con quienes culpan de todos sus males a los judíos o quienes afirman que la inferioridad natural de aquellos que presenten determinados caracteres raciales o culturales se debe precisamente a esos caracteres, ¿no? El problema, dice Adorno, es que este tipo de opiniones, la búsqueda de este tipo de opiniones, la demanda de este tipo de opiniones arraiga en estructuras psíquico-libidinales que forman parte de la normalidad de la socialización del capitalismo postliberal. Y que por tanto implica que este tipo de fenómenos como la astrología, el racismo, el antisemitismo, el nacionalismo sean, digamos, sintomáticos de una condición psíquica en la que el sujeto debilitado, dependiente, heterónomo, cada vez más débil frente a sus propias pulsiones y frente a la norma social, se refugie para poder convivir con esa norma social en un terreno imaginario. Psíquicamente, dice Adorno, ya no está a la altura del mundo y por eso se retrae a un reino interior de apariencias. ¿Qué implica, sin embargo, esto? Que estas opiniones delirantes, si queremos llamarlo así, Adorno analiza esto en Opinión, Demencia y Sociedad, sobre todo un texto bastante poco discutido y bastante interesante, ¿no? No tienen un efecto social patologizante, esto es lo llamativo, sino normalizador. Dar credibilidad, por irnos al presente, a los delirios, que no tienen otro nombre, ¿no?, de Cannon, por ejemplo, en ciertos entornos sociales, te convierte en un sujeto bien adaptado, te permite seguir con tu vida. Y quizá otras cosas no lo harían, o te plantearían más dificultades. Adorno dice, el único modo, digamos, eficaz de combatir esto es analizar las formas de subjetivación. Es decir, contrarrestar las inercias, buscar formas de contrarrestar las inercias socializadoras que refuerzan la condición menesterosa y dependiente de los individuos socializados. Si Adorno cree que es tan importante analizar los estados de conciencia inconsciente, es a la luz, de alguna manera, de que fenómenos como el fascismo y el antisemitismo y el exterminio de los judíos europeos, las formas de violencia extrema que él tuvo que su generación tuvo que ver, no permiten pasar bajo, digamos, ningún tipo de banalidad este tipo de latencias. Y la noción que ellos desarrollan, cuando digo ellos me refiero también a Horkheimer, a Löwenthal, los que, digamos, desarrollan toda una serie de análisis sobre lo que en aquel momento llamaban el prejuicio, de forma, un término todavía bastante insuficiente, tiene que ver con la convicción de que en realidad el tránsito a una nueva fase del capitalismo, que está a la base de la contemporánea, que es decir, evidentemente el capitalismo neoliberal no es este, pero sería muy, digamos, osado, me parece, considerar que las condiciones de debilitamiento de la subjetividad se han visto mermadas por el hecho de que la subjetividad adquiera un rol más activo y más presente en tanto que competencia en el capitalismo neoliberal. Esto es otra cuestión. Pero lo relevante para Adorno es que los rasgos, digamos, que favorecen el comportamiento autoritario no son una prerrogativa alemana ni europea. Los estudios sobre el prejuicio que llevan a cabo los miembros de la teoría crítica se hacen, digamos, en Estados Unidos, mientras Estados Unidos combate militarmente el nazismo y en la inmediata posguerra, con la sospecha, y con los resultados que arrojaron también, de que las condiciones para un vuelco autoritario están dadas también ahí. Y lo que analizan este tipo de estas investigaciones, que son varias, o sea, que son un repertorio de 5 o 6 estudios, algunos de ellos no publicados en los estudios sobre el prejuicio, ¿no? Por ejemplo, los análisis de Adorno sobre los discursos de Martin Luther Thomas, que creo que son un texto todavía poco conocido para lo que merecerían, ¿no? Es leer que las transformaciones antropológicas que están teniendo lugar favorecen conductas autoritarias, aunque sea de forma latente, ¿no? Horkheimer habla literalmente de una nueva especie antropológica, el tipo humano autoritario, leo.
A diferencia del fanático de la vieja usanza, este parece amalgamar ideas y aptitudes propias de una sociedad altamente industrializada con convicciones antirracionales. Es al mismo tiempo ilustrado y supersticioso. Está orgulloso de su individualidad y constantemente preocupado de no ser como los demás. Es receloso de su independencia y proclive a someterse ciegamente al poder y a la autoridad. El temor que formula Adorno es que, digamos, la propaganda autoritaria no solamente tiene que reproducir la mentalidad ya existente, así es como lo formula Adorno, para sus propios propósitos, canalizarla para sus propios propósitos. Y esto es de alguna manera lo que explica los análisis de los que José Antonio hablará esta tarde de la personalidad autoritaria, en un texto muy problemático, con muchísimas cuestiones, digamos, sumamente débiles, y en el que no voy a entrar aquí porque ya he pasado el tiempo y me hubiera gustado comentar algunas cosas, pero he usado mi tiempo muy mal, así que me voy a saltar bastantes cosas para... No sé si tengo todavía 5 minutos para intentar cerrar o es excesivo. Vale. Pues, digamos, la clave que Adorno establece aquí es que hay, digamos... Intento condensar esto así. La tesis de la personalidad autoritaria, de la que hablará José Antonio esta tarde, yo diría que es una tesis que solamente vale como un modelo heurístico, casi como un tipo ideal, y digo esto con dolor porque me duele bastante acercar a Adorno a Weber, pero me parece que las herencias de Fromm le llevaron un poco por ese camino, ¿no? Casi un tipo ideal que lo que muestra es una estructura típica de personalidad caracterizada por un comportamiento rígido, con latencias agresivas mal controladas, con una sumisión ciega a la autoridad, digamos, que persigue violentamente a todo aquel que escape a ella. Pero sobre todo lo que es interesante, creo, desde el punto de vista de la metapsicología y lo que analiza Adorno, es que lo que Adorno evidencia es que la tesis de Freud del malestar en la cultura tiene una raíz social y que esa raíz social se incrementa conforme se incrementa la presión socializadora. Y que eso implica, digamos, que el crecimiento de la condición de dependencia y menesterosidad de los sujetos lleva a niveles de renuncia cada vez más difíciles de soportar, a que suba la frustración, a que suba la angustia, ¿no? Y a que se genere, digamos, una sensación no articulada, no explícita, de que las renuncias que son necesarias para adaptarse a la realidad implican mucho más de lo que la realidad social puede restituir al individuo. Cito Dialéctica de Ilustración. Cada uno de los que renuncia cede más de su vida de lo que se le restituye, más que la vida que defiende. En la sociedad falsa, dice Adorno, cada cual está de más, es decir, está de sobra y es engañado. Es decir, la presión socializadora que genera un malestar, una realidad social cada vez más hermética, que no conoce una afuera, en el que los imperativos y las coerciones socializadoras son cada vez más intensas, genera una sensación de asfixia y genera una sensación de ira, de furia contra la civilización, que se vuelve cada vez más violenta, cada vez más irracional y que genera cada vez más impulsos agresivos. Adorno en el texto publicado recientemente sobre, digamos, la extrema derecha, los aspectos del radicalismo de derecha, habla, como en otros textos, pero que en este quizá de modo más claro, de que cuando no se ve ninguna salida y cuando no se quiere realmente la transformación social, no queda otra cosa que el impulso agresivo que se dirige hacia otros se confunda con la agresión hacia uno mismo y lo único que queda es el deseo del fin del mundo, el deseo del hundimiento. Probablemente estamos más cerca de eso en el horizonte actual que lo que estábamos hace 50 y pico años, cuando Adorno escribió esto. Son conocidas, no voy a entrar aquí en las dinámicas del resentimiento, por las que Adorno y Horkheimer intentan explicar las dinámicas agresivas, es decir, la violencia que uno ha tenido que hacerse para soportar y adaptarse a la lógica social, genera un malestar que, como decía Nietzsche, llama a poder recubrir la venganza bajo el apelativo de la justicia, ¿no? Es decir, a vengarse de eso que uno ha tenido que hacerse a sí mismo, de la violencia a la que uno ha tenido que someterse a sí mismo, y esa violencia se dirige sobre todo contra aquellos que parece que están menos sometidos a la norma social, por ejemplo, aquellos que no están sometidos a las coerciones del trabajo. Adorno es, digamos, un temprano analista de cómo inexplicablemente en los años 30 y 40 en Estados Unidos hay una enorme rencor frente a los desempleados. Los desempleados son blanco de muchísimos odios. Estos son fenómenos, digamos, que
son significativos, digamos, de esta imagen, de alguna manera, de que quien haya podido escapar a la norma social, aunque sea de malas maneras, aunque sea, digamos, a través de la pobreza, aunque sea a través de la escasez, encarna algo, de alguna manera, que le hace acreedor de muchísimos odios, ¿no? Bueno, tengo que cerrar esto y me gustaría, de alguna manera, me hubiera gustado analizar un poco más las dinámicas subjetivas, sobre todo de la violencia, de la agresión antisemita, de cómo el antisemitismo es... Adorno analiza el antisemitismo, cierro con estas dos ideas. Adorno analiza el antisemitismo y se ha dicho a menudo que los análisis de Adorno del antisemitismo no permiten entender la especificidad del antisemitismo frente a otras formas de prejuicio. Esto es verdad. Esto es verdad. Pero cuando se dice esto, debería acordarse qué es lo que uno gana con esto. Cuando Adorno analiza el antisemitismo desde el punto de vista de la dinámica psíquico-libidinal, está analizando, digamos, qué es lo que hace funcional al antisemitismo desde el punto de vista de la psique de los sujetos. Y esto no es algo que dependa del objeto del odio, de si es un judío, es un negro, es un banquero, sino que es algo que depende únicamente de la función psíquica. Explicar por qué un objeto es válido y no otro requeriría, digamos, de toda una teoría social, de la historia, de la contingencia, en último término. La lógica formal por la que se rige la psicodinámica del prejuicio y la agresión no permite dar cuenta de la especificidad de los objetos, pero permite analizar cómo las demandas de agresión laten en determinadas estructuras y disposiciones del carácter que pueden responder a mecanismos reactivos generalizados, o por lo menos más comunes, en ciertas formas de socialización. Esto es, hasta aquí es donde, digamos, creo que permite llegar bien el planteamiento de Adorno. Lo que es interesante de su planteamiento es analizar cómo estos contenidos, digamos, cómo estos mecanismos, cómo estas disposiciones dependen constantemente de los mecanismos que tolere la norma social. Adorno dice, el antisemitismo está constantemente unido a la conciencia actualizada del poder. Las situaciones antisemitas son aquellas situaciones en las que hay que mostrarse fuerte frente a un débil y nos sentimos amparados por la norma social. Esta dependencia de la norma social que lleva además, estoy intentando cerrar, que lleva además al hecho de que en cierta medida las personas más susceptibles de comportamientos autoritarios son aquellas que se sienten más vulneradas por la lógica social, más engañadas, ¿no? Es decir, son aquellas, cito Adorno porque esta cita es muy importante, es de un texto inédito poco conocido, ¿no? Son personas que padecen injusticia en la competencia social, pero que a su manera se identifican con esa competencia. Son darwinistas, creen en la supervivencia de los más aptos y tienen la sensación de ser más aptos que los judíos, o los gitanos, o los negros, o los migrantes, pongamos a quien queramos. Y que estos, por su parte, están condenados por naturaleza al hundimiento. Cuando la naturaleza no funciona del modo esperado, ellos simplemente la echan una mano. ¿Qué significa esto? Que las víctimas son intercambiables. ¿Y por qué son intercambiables? Por lo que permita la norma social. ¿A dónde lleva esto? A que cuando el nazismo es derrotado, la norma social impone un tabú frente a ciertos grupos sociales. Es conocido el principio del séptimo elemento de antisemitismo, ¿no? Ya no hay antisemitas, eran solo liberales que querían expresar su opinión antiliberal. Es decir, lo que antes era una agresión abierta se convierte en opinión no pública, en manifestación latente de hostilidad que supuestamente rompe un tabú social, pero ese tabú en realidad era una forma de amparar a los más desfavorecidos que acababan de ser blanco de un genocidio. Romper el tabú permite sentirse al mismo tiempo rebelde frente a la norma social, decir aquello que nadie se atreve a decir, y al mismo tiempo miembro de una mayoría compacta, porque el antisemitismo y el exterminio han sido ampliamente tolerado por parte de la población europea. ¿Qué implica esto? Que las latencias que han permitido los comportamientos autoritarios, las disposiciones agresivas, competitivas, destructivas, sádicas, en muchos casos por parte de los sujetos, siguen operativas a nivel latente, que no mueren con el nazismo. Y en cierta medida, por eso afirma Adorno que el nacionalsocialismo, en 1959, que el nacionalsocialismo perdura y no se sabe si es que es un mero fantasma de algo que era tan monstruoso que sobrevivió a su muerte o si es que no llegó a morir. Pero la disposición a lo indecible perdura tanto en las personas como en las relaciones sociales en las que están presas. Es decir, la idea de alguna manera es que lo que está
emergiendo desde hace un par de décadas, como mucho, nunca desapareció del todo, podríamos leer en cierta medida, creo que esto es lo que permitiría leer Adorno, y que en cierta medida tiene que ver también, aunque no es el único factor explicativo, con la tendencia a una sociedad crecientemente integral, crecientemente organizada, en el que la presión sobre los sujetos es cada vez mayor y lo que se les ofrece a los sujetos a cambio es cada vez menos. Cada vez menos. Y que eso es, de alguna manera, lo que implica la latencia de disposiciones autoritarias. Adorno decía, la enseñanza suprema de la era fascista ha sido el miedo. Y el miedo, desde luego, no se eliminó con el derrocamiento militar del fascismo. La sospecha de que el tratamiento de los judíos en los campos de exterminio, cuando fueron reducidos a... Estoy parafraseando a Adorno y con esto cierro ya. Cuando fueron reducidos a meros objetos de manipulación, a cadáveres vivientes, en el fondo a un trozo de jabón, estoy citando a Adorno, podría ser perfectamente una proyección de la vaga percepción que el individuo, que actúa guiado por prejuicios, tiene de su propia posición social. Una conciencia que solo logra reprimir, es decir, su carácter sustituible, prescindible, una vida que no vale nada, algo que solo logra reprimir en la medida en que se demuestra a sí mismo y a los demás que es de otros de quienes hay que deshacerse. Es de otros de quienes hay que deshacerse. Esta es un poco la idea y cerraría únicamente afirmando que el estado de libertad, dice Adorno, es aquel o sería aquel en el que los instintos e inclinaciones ya no tuvieran que expresarse de forma destructiva. Y eso implicaría de alguna manera una forma de socialidad en la que la vida de los individuos valiera algo más que nada. Valiera algo más que nada. Mientras esa situación persista, el imperativo que nos lega Adorno es sumamente difícil de cumplir e implica, digamos, un agravio narcisista muy difícil. El famoso imperativo, digamos, de que no hay que dejarse atontar ni por el poder ajeno ni por la propia impotencia. La propia impotencia, el propio desvalimiento es probablemente lo que más impulsa, digamos, a capitular las capacidades subjetivas de reflexión, de actitud crítica y quizá de posicionamiento resistente, podríamos decir, a los estímulos autoritarios. Y bueno, me he extendido mucho más de lo que quería y agradezco la paciencia.